Gracias. Bien, buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestra catequesis sobre la Eucaristía. El día de hoy es más breve que ayer, que era más complicada, más extensa, más difícil, porque hablábamos de el maná del Mesías. Y entonces teníamos que hacer como un estudio en el Antiguo Testamento, la tradición cristiana o la tradición judía clásica que está en medio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vimos unas fuentes que nosotros usualmente no conocemos. Este tema es prácticamente nuevo, es decir, este autor, el doctor Frank Pitre, lo coloca aquí en este libro, pero es un paréntesis de algo que nosotros realmente ni estudiamos, ni hablamos, ni enseñamos. ¿Cuál es el tema? Del pan de la presencia. Entonces, ¿qué es eso? Pues vamos a asomarnos, porque siempre hablamos en hebreo, porque obviamente las fuentes son la Biblia y eso está en hebreo. Es Bet-Lehem, ¿se acuerdan? Bet-Lehem, de donde nosotros decimos Belén. Bet-Lehem significa la casa del pan. Por eso aquí aparece la palabra Lehem ha-panim, o panim. El pan del rostro. ¿Qué es eso? Vamos a investigarlo y vamos a conocer juntos de qué estamos hablando cuando hablamos de eso. Y entonces, el pan de la presencia, dice este escritor, es una pieza clave, aunque a menudo ignorada para entender la Eucaristía. Es verdad, ¿saben? O sea, sí, es fundamental, es clave, etc. Pero con mucha frecuencia nosotros no hablamos de esto. Leyendo este libro descubrí que soy un perfecto ignorante de eso del pan de la presencia. Dije, no lo había escuchado. Sí, de pronto por ahí salen en algunos textos litúrgicos incluso, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar de qué estamos hablando, dónde se colocan estos panes y por qué son importantes para la Eucaristía. Entonces, la expresión hebrea original, Lehem ha-panim, se traduce literalmente como pan del rostro. Es decir, ¿eso qué significa? Pues muy plano. Era un signo visible, este pan, del rostro de Dios, diseñado según un modelo celestial mostrado a Moisés en el Sinaí. Ayer decíamos que el maná del Mesías, ¿dónde está? En el cielo, en el templo de Dios. Entonces también este pan es fabricado, producido, según el modelo que Dios le revela a Moisés. Entonces ya se fijaron, es un pan específico, con características específicas, que se usa en situaciones específicas, como vamos a ver. Y también tiene un lugar específico. Regresamos otra vez al tabernáculo, ¿se acuerdan? Es la tienda desde donde Dios educa a su pueblo. Y en el tabernáculo este pan no estaba solo. Recordemos cómo estaba el tabernáculo. El arca de la alianza con, ayer vimos, maná, la vara de Aarón y las 12 tablas de la ley. Ese es lo que llamamos el lugar santo de los santos. Es decir, el lugar especial al que solo entraba una vez al año el sacerdote. Solo una vez. El Sancta Sanctorum, como le decimos. Y enseguida, enfrente, estaba una mesa, esta de oro. Dice literalmente el libro del Éxodo que tiene que ser de madera de acacia. Fíjense que me he preguntado siempre, ¿por qué de acacia? Nosotros no conocemos mucho las acacias, porque aquí en el centro no hay. Conocemos el cedro, el locote o yamel, el encino, por ejemplo. Pero en los lugares semidesérticos hay acacias. Ahora que estamos de moda con las jirafas en México, ¿qué comen las jirafas? En África, acacias. Son unos árboles que tienen espinas y que pueden crecer muy grandes. Muy bien, pues esta madera de esta madera están hechas las tablas y las patas, y además encima se coloca una placa de oro. Tiene que estar forrada de oro, no es alpaca como nuestro sacario, no, es oro puro. Y ahí mismo, encima de esa mesa, también están las vasijas, que son de plata o de oro para las libaciones de vino.
una libación. Bien, los antiguos, no solamente los judíos, también los griegos, le ofrecían a los dioses antes de beber vino o al terminar la cosecha o la primera producción de vino o cuando se iban de viaje en sus oraciones, un chorrito de vino. Esa es una libación. ¿Y eso qué significa? Pues que también a Dios los judíos le ofrecen pan y vino. ¿Les suena? Esa es la importancia que tiene el pan de la presencia, porque ahí es donde encontramos vino, no solamente en la última cena, como vamos a ver mañana en la cuarta copa, sino aquí en esta mesa que está enfrente de el tabernáculo del Sancta Sanctorum. Ahí en esa mesa están 12 panes, lo vamos a ver, y vasijas de vino. ¿Dónde se come eso? Según los estudiosos judíos, ese vino era especial porque los sacerdotes no lo derramaban, sino que lo consumían junto con el pan en una comida sagrada. Los sacerdotes, sí, los levitas, ¿se acuerdan? Veíamos hace no mucho, no me acuerdo, bueno, este libro nos enseña que en el principio, antes del becerro de oro, lo leímos ayer, antes del becerro de oro, todos los hombres de una familia podían ofrecer oficios, sacrificios sacerdotales. Después del becerro de oro, ya no, solamente los levitas. ¿Por qué? Pues porque fueron los únicos que no se postraron ante quién, ante el becerro de oro. Todo está conectado, ¿se fijan? Entonces, por eso ellos tienen este privilegio de comer esos panes y beber ese vino. Pero otra vez, el concepto de libación está por ese motivo. El tabernáculo entonces contenía el pan y el vino de la presencia como un memorial del banquete celestial donde los ancianos de Israel vieron a Dios, comieron y bebieron. ¿Cuándo vimos eso? En el jubileo. Cuando decíamos que cuando Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés, los ancianos también se sientan a comer el pan en el cielo y no murieron, como signo de la alianza. Abajo el pueblo es rociado con la sangre del sacrificio y arriba los ancianos se sientan a comer con Dios. Entonces, memorial es la palabra clave aquí. ¿Por qué? Como decimos en la misa, hagan esto en memoria. Todo se está conectando. Y banquete celestial. El pan de la alianza perpetua. Otra característica. El libro de Levítico entonces detalla las normas estrictas de este elemento que consistía en 12 tortas de harina, una por cada tribu de Israel, dispuestas en 2 filas sobre la mesa de oro. Las ofrendas tienen el valor de representar a cada una de las tribus. Y uno dice, de harina, a ver, ayer dijimos que los judíos no comieron harina durante 40 años. ¿Qué comieron? El maná. Entonces, están hechas también del maná, que está en el cielo, que existe antes de Adán y Eva, y que además es un pan milagroso. Entonces, no solamente significa eso, sino además es un signo de la alianza eterna entre Dios y su pueblo. Es algo muy interesante, porque si nosotros profundizamos un poquitito, vamos a terminar diciendo que la alianza que Dios establece con su pueblo tiene una finalidad muy específica. ¿Cuál es? Sentar al pueblo de Dios a comer en su mesa celestial. Por eso tenía que estar perpetuamente ante el Señor, indicando que Dios siempre estaba con ellos. No solamente entonces es el recuerdo de que Dios nos quiere sentados en su mesa, sino además es el signo de la presencia providente de Dios. Este sí es el pan de la providencia. Era un sacrificio incruento, porque tenemos sacrificios cruentos. Sí, el cordero degollado, eso
sacrificio incruento. Pero lo importante aquí es la palabra sacrificio. ¿Qué significa sacrificio? Una palabra que es sinónimo y que nosotros no conectamos usualmente es la palabra consagrar. ¿Qué significa consagrar? Dedicar algo totalmente a quién? A Dios. ¿Y qué es un sacrificio incruento entonces? Pues es algo que está totalmente consagrado a quién? A Dios. ¿Cuándo se ofrecía? Porque aquí está lo interesante. Cada Shabbat, es decir, cada qué? Sábado. Mientras el pan estaba en cada lugar, en el lugar sagrado, las velas de la menorá, ¿qué era la menorá? ¿Se acuerdan? El candelabro de los 7 ¿qué? Muy bien, ahora menorá, así se llama. Debía permanecer encendidas. Y entonces fíjense bien, y el autor dice, los católicos lo hacemos. Si está el pan de la presencia, el Santísimo, siempre hay una ¿qué? Una vela. Cualquier parecido con la tradición judía, pues sí, nosotros de alguna manera conservamos esos rasgos para decir que ahí está el Señor. Ayer decíamos que también estaba diseñado el maná para contemplar ese rostro. ¿Se acuerdan? Y dijimos, mañana vamos a hablar de eso. Ahora, según la tradición judía, los hombres y obviamente también las mujeres tenían un mandamiento: tienes que ver el rostro de Dios por lo menos una vez al año. Y entonces hacían peregrinaciones para la fiesta de la Pascua, por ejemplo, para la fiesta de los tabernáculos, que era también lo que congregaba mucha gente, la fiesta de Pentecostés, que es bíblica, nosotros no la inventamos, cambiaron los significados y los valores. Y cada vez que había una fiesta y había una peregrinación importante, ¿qué hacían los sacerdotes? Sacaban ese pan, lo levantaban y vamos a ver qué es lo que decían. Entonces, eso fue el Antiguo Testamento. El mandamiento era muy claro: tiene que haber una mesa con estas características, tablas de oro, una placa de oro, forradas de oro, madera de acacia, y encima tiene que haber 12 panes en la presencia de Dios. Esos panes son sagrados, están consagrados, no se los puede comer cualquiera, solamente se los pueden comer los sacerdotes. Tenemos que ofrecerlo cada sábado. Ese pan era signo de la presencia permanente de Dios y también de su alianza, porque Dios no se va. Ahora vamos a ver estos dos libros, la Misná y el Talmud, son, dijimos ayer, la continuación del Antiguo Testamento y se sobreponen al Nuevo Testamento. No están separados, pero no son católicos, son judíos. ¿Qué era lo que ellos decían? Bueno, que ese pan era de origen sacerdotal. El domingo dijimos que Jesús entra en un burrito a la ciudad de Jerusalén. ¿De dónde viene todo eso? Este señor Melquisedec es un sacerdote muy extraño en el Antiguo Testamento, porque no tiene familia, no tiene ascendencia, no tiene origen, pero Abraham, después de que Abraham vence en una batalla, lo lleva y ofrece un sacrificio de pan y vino. El primer sacerdote rey de Jerusalén, el rey de Salem, el rey de la paz. Por eso, cuando la carta a los hebreos habla del sacerdocio de Jesús, dice es como el sacerdote, como Melquisedec. Ofrece ¿qué cosa? Pan y vino. Luego, lo segundo, naturaleza milagrosa. Se creía que tras su consagración el pan adquiría propiedades sobrenaturales. Incluso un trono del tamaño de una aceituna podía saciar milagrosamente a un sacerdote. Aquí les cuento lo que luego pienso cuando me sobran muchas hostias y no hay sagrario. Pues ya para qué como.
15 hostias, a veces un poquito más, según las circunstancias, pues suficiente. Pero entonces noten, orden de origen sacerdotal, segundo, milagroso, la elevación. Y entonces durante las 3 grandes fiestas anuales, 3 grandes, Pascua, Tabernáculos, Pentecostés, los sacerdotes sacaban la mesa de oro al atrio para que los peregrinos pudieran verla. Y al elevar el pan proclamaban: miren qué amor nos ha tenido el Padre. Hace no muchos años, en una de mis experiencias con otros sacerdotes, estaba celebrando con un sacerdote inglés y me dice: ¿por qué le tienes la hostia arriba después de la consagración? Porque ahí es donde mostramos, ¿no? Le digo: pues porque así lo acostumbramos en México. Y me dice: es que aquí, en Inglaterra, lo que hacemos es consagras, levantas rápido y bajas, como si fuera un solo movimiento. ¿Por qué? Si la dejamos arriba, se puede prestar para malas interpretaciones. No comprendí la indicación, pero en México no. Si nos detenemos un momentito con el pan arriba y otro momentito con el vino. Y entonces esto permitía al pueblo ver el rostro de Dios a través del pan. La exposición del Santísimo le suena. El rostro de Dios a través del pan, apaciguando su ser espiritual. Muy bien, entonces, Antiguo Testamento, panes, la misma a caballo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Incluso encima del Nuevo Testamento tenemos estas tradiciones judías y estas interpretaciones del pan de la presencia, sacerdotal, milagroso, y además dijimos la elevación. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, símbolo de fidelidad. Ahora, Jesús y el nuevo pan de la presencia. Hay un momento, ¿se acuerdan? Y este es un texto que usa mucho el escritor. Cuando era sábado y los discípulos tienen hambre, pero es sábado, había espigas, estamos ahí a finales del verano tal vez, con el calor, y entonces hacen lo que hacían mis tíos cuando sembraban trigo. Si ustedes han visto un campo de trigo, se te antoja porque es medio dulce cuando está tierno. Y entonces lo único que tienes que hacer es cortar unas espigas, exacto, machacar un poquito el candial, como le dicen ellos, que es esas hojitas largas, soplas y te comes el grano. Pues todo eso está prohibido el sábado. Y entonces los fariseos le dicen: ¿y por qué tus discípulos hacen cosas prohibidas en el sábado? Y entonces lo que vamos a leer ahora es como las consecuencias de esa respuesta de lo que dice Jesús. ¿Qué no se acuerdan ustedes lo que hizo David con sus muchachos cuando tuvieron hambre, él y sus soldados? Llegó con el sacerdote y le dijo: ¿tienes algo de comer? Y el sacerdote dice: pues los panes de la presencia, nada más. ¿Y qué es lo que les pide el sacerdote? Basta que tus muchachos se hayan abstenido de mujer. Y aquí hemos dicho que en tiempo de guerra los soldados mantienen la pureza del cuerpo. Es una pureza ritual porque las guerras tienen un valor sagrado. Entonces mantienen el cuerpo puro. Les dicen: sí, claro, estamos en tiempo de guerra, los muchachos no han tenido que ver con mujeres. Y entonces ellos comen de esos panes. Y entonces Jesús lo que dice aquí es: yo soy el nuevo David, un sacerdote según el orden de ¿quién? Melquisedec. ¿Se fijan? Yo soy, no dice el pan, no dice el trigo, no. Yo soy el nuevo David, un sacerdote según el orden de Melquisedec, que acabamos de ver que ofreció pan y vino. Segundo, sus discípulos tienen prerrogativas sacerdotales similares a los que viven en el templo. Hoy fuimos a la misa crismal, ¿no? ¿Y qué hicimos allí? Renovar, ¿qué cosa? Las promesas sacerdotales. Así que hoy es un día sacerdotal en la diócesis de Toluca y casi en todas las diócesis del mundo, porque luego el jueves es
entonces nosotros creemos, decíamos ayer, que con la Eucaristía nace también el sacerdocio. Este sacerdocio ministerial que Jesús delega a sus discípulos. Muy bien, y entonces aquí Jesús, sin complicarse mucho la vida, está diciendo: mis discípulos son sacerdotes y por eso pueden comer el pan. Y luego, él mismo es algo mayor que el templo. Al decir esto, Jesús afirmaba ser la morada de la presencia de Dios en la tierra, es decir, el nuevo tabernáculo hecho carne. Jesús es la tienda. Por eso ayer hablábamos de la encarnación, el pan que se hace carne, el verbo que se hace carne. La palabra que usa San Juan: y puso su tienda en medio de nosotros. A mí me encanta el concepto tienda. ¿Por qué? Porque estos templos no nos los podemos cargar. Están aquí, son estructuras fijas. ¿Están mal? No, pero el concepto tienda implica que Dios es peregrino, que se está moviendo y que está buscando el lugar donde está su pueblo. Eso es lo que significa este concepto de que Dios es el tabernáculo hecho carne, es decir, es móvil, no está fijo todo el tiempo. Ahora vamos un poquito a ver qué pasó en la última cena y cómo se conecta el pan y el vino de la presencia de Jesús. Porque eso es a propósito de esta discusión de lo que está prohibido o no prohibido hacer el sábado. En la última cena, entonces, Jesús eligió el pan y el vino y no la carne del cordero, lo que hemos estado discutiendo. A ver, si lo que se sacrifica en la Pascua es el cordero pascual y nos tenemos que comer el cordero, porque Jesús elige pan y vino. Bueno, pues esto nos pone claridad, mucha precisión, porque está hablando del pan y el vino de la presencia, prerrogativa sacerdotal, que solo podían comer los que estaban en servicio en el templo del Señor. Y entonces hay un paralelismo muy claro. Los 12 discípulos son los nuevos panes de la presencia, si lo queremos decir así, en correspondencia con las 12 tribus y los 12 panes. La declaración de la nueva alianza que sustituye a la alianza perpetua del Levítico, ¿se acuerdan? Los panes son el símbolo de la presencia eterna de Dios. Y aquí estamos exactamente del otro lado. La nueva alianza sustituye esa alianza eterna del Antiguo Testamento. El uso de la palabra recuerdo. Cuando estudiamos la estructura de la misa, hay un punto que se llama anamnesis. Hagan esto en memoria, la conmemoración. ¿Se acuerdan? Hace ratito dijimos, es un memorial. Estamos exactamente en el mismo lenguaje. Es un memorial, la misma empleada para el memorial del pan sagrado. Hagan esto en memoria. Anamnesis, en memoria mía. Entonces Jesús instituyó el nuevo pan de la presencia, dejando un signo vivo de su amor. Hagan esto en recuerdo, en memoria mía. Y el concepto judío memoria significa que eso que Jesús ofrece es un hecho que se actualiza cada vez que se ofrece. Hagan esto en memoria. Dijimos ayer, no es una representación, no es un acto simbólico, no, es otra vez recuperar la presencia del Cordero. Por eso la presencia real incluye la creencia cristiana de la presencia real, tiene raíces profundamente judías, como estamos viendo, ustedes pensarán, oye, eso es católico. No, es judío. Eso era lo que pensaban los judíos. Nosotros, como se dan cuenta, solamente recuperamos muchas ideas y ahora nosotros modernos necesitamos otra vez retomarlas porque las hemos perdido de vista. Los que venimos a misa no, pero muchísima gente hoy ya no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y lo que les decía hoy, este pedacito, el pan de la presencia, pone mucha claridad sobre la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Porque si en el Antiguo Testamento el antiguo pan era el rostro de Dios,
La Eucaristía es el pan del rostro de Cristo. Ahora sí vamos a leer autores católicos. San Cirilo de Jerusalén, obispo de Jerusalén, por eso se llama así, ¿no? Resumió esta tradición explicando que aunque los sentidos sugieran pan y vino ordinarios, la fe otorga la certeza de que son el cuerpo y la sangre de Cristo, un milagro superior a la conversión del agua en vino en Caná. Hoy le llamamos transubstanciación. Y ojo, ¿quiénes podían comer ese pan? ¿Los qué? Sacerdotes. Eso significa que ustedes también son dignos de comer el pan de la presencia. ¿Sí? El ministerio somos nosotros, el ministerio ordenado, pero sacerdotes somos todos. Ese es el regalo de la resurrección. Todos somos sacerdotes. ¿Qué decimos del bautismo? Ahora eres sacerdote, profeta, y es lo que les estamos insistiendo a todos los que se preparan para este sacramento. Pero en el fondo, comer el cuerpo implica que tú eres digno de estar en la presencia de Jesús. 12 puntos. Entonces, en el nuevo Éxodo, el culto en el nuevo Éxodo, ¿se acuerdan? Hemos estado hablando de Jesús, el nuevo Moisés, la iglesia o nosotros en el nuevo Éxodo. Bajo el prisma de la Pascua y el maná surge la pregunta sobre el culto en el nuevo Éxodo de Jesús. Es decir, ¿y ahora cómo vamos a adorar a Dios? Si ya estamos en un nuevo proceso de salvación. Mientras muchos expertos ignoran este aspecto, desde la perspectiva judía, es fundamental saber qué sacrificios se ofrecían y cómo se haría Dios presente. Hemos visto el Cordero. El Cordero es la presencia del amor de Dios por su pueblo. Segundo, hemos hablado de el maná, el otro signo de Jesús como el pan del cielo. Algunos rabinos, como Menahem de Galilea, preveían un futuro donde solo el sacrificio de acción de gracias permanecería. Ok, traduzcamos esa frase. Acción de gracias en griego. Eucaristía. Un griego moderno, si tú le das algo, te va a decir Evcharisto. Tu cerebro dice, eso lo he escuchado muchas veces. ¿Qué significa Evcharisto? Gracias, te agradezco. Pero a ti, la acción de gracias, así se dice, Eucaristía. Entonces, ¿se fijan? Es como si todo esto fuera el humus donde cae como en tierra fértil, lo que ya nos viene enseñando la tradición judía. El pan de la presencia, entonces, es una pieza clave para entender la Eucaristía, aunque es poco conocido por encontrarse en pasajes complejos del Éxodo y del Levítico. Este autor hace una broma diciendo que cuando vamos a leer el libro del Levítico y estudiamos cómo era la estructura del tabernáculo y qué tenía que tener, dice, ahí todos empezamos a bostezar. ¿Por qué? Porque habla de medidas. Vas a hacer una vara de 4 codos de largo, codo de aquí a acá, no era la medida de estos como 30 centímetros, entonces así, y luego le vas a poner y tomarás madera de acá, y todos pasamos rápido, sin darnos cuenta de que está haciendo la descripción de cómo tenía que estar estructurado el tabernáculo. Y entonces la expresión hebrea es Lechem HaPanim, que literalmente significa pan del rostro. Esto implica que el pan era un signo visible del rostro de Dios, actuando como un memorial del banquete en el Sinaí, donde los ancianos vieron a Dios, comieron y bebieron. Había 3 objetos sagrados en el tabernáculo, fabricados según un modelo celestial. Es como si fuera una copia, ¿saben? La casa de Dios así es la casa del tabernáculo donde encontramos a Dios. El arca de la alianza, la menorá, lámpara de oro y la mesa de oro para el pan de la presencia. ¿Les suena? Sagrario, lámpara del Santísimo, altar. En esta mesa no solo había pan, dijimos,
sino también vasijas para libaciones de vino, por lo que técnicamente se trataba del pan y el vino de la presencia. Dijimos, solamente la podían consumir los sacerdotes. Hoy eso indica que todos somos ¿qué? Sacerdotes. El pan de la alianza perpetua. Según el Levítico, entonces, este pan consistía en 12 tortas, una por cada tribu, colocadas en 2 filas. Era un signo de la alianza perpetua entre Dios e Israel y se ofrecía cada sábado, Shabbat, como el sacrificio más sagrado. Ojo, porque aquí no estamos hablando del sacrificio pascual, y eso significa que cada sábado no se sacrificaba el cordero, solamente cuando en la Pascua. Pero ¿qué sí se ofrecía? El pan y el vino de la presencia. Mientras el pan estaba en el tabernáculo, las luces de la menorá debían arder continuamente, una práctica que los católicos mantienen con la lámpara del sagrario. Hacemos este paralelismo siempre. Melquisedec y el sacrificio incruento. La tradición judía entonces vincula este pan con Melquisedec, el primer sacerdote de Jerusalén, Salem, quien ofreció pan y vino a Abraham. Los rabinos interpretan que Melquisedec instruyó a Abraham en las leyes del sacerdocio usando el pan de la presencia y el vino de las libaciones. No nos confundamos. Abraham es el padre, ¿no? De donde deriva toda la descendencia judía. Muy bien. Y Moisés es el liberador de. Así que entre uno y otro, más o menos, según algunos cálculos, hay unos 500 años. Porque los judíos, según su historia, estuvieron 400 años de esclavos o en Egipto. Y entonces viene la liberación, 400, Abraham, Isaac, Jacob, y obviamente estamos hablando de unos 100 años de distancia entre Abraham y José, más o menos, y entonces unos 500 años antes. Pero las tradiciones permanecen, ¿se fijan? ¿Qué ofreció el rey Melquisedec? Pan y vino. Entonces, este sacrificio se remonta a un sacerdocio primigenio que es anterior al de Leví. Dijimos, es un sacerdote rey sacerdote. ¿Qué otro rey es sacerdote del Antiguo Testamento? David. Sí. Para los rabinos, el pan no solo era santo, kadosh. La palabra santo significa no solamente consagrado, sino también no de la tierra, que no tiene raíces aquí. Y entonces tenía que permanecer en el lugar santo, pero antes de eso era un pan ordinario. Les contaba ayer que los de rito griego reciben el pan que la gente lleva. No es un pan así, 100% como el nuestro. Nosotros cuidamos mucho que no tenga levadura, por eso no puede ser muy gordo. En algún momento, cuando estaba con los seminaristas, se me ocurrió que podíamos comulgar con pan ácimo el Jueves Santo. Las pobres monjitas que hicieron las hostias con pan ácimo solo harina, gordas, no podían hacerlas bien porque la sola harina no se presta para hacer panes. Necesita levadura, porque si no se quema, se hace dura, se hace rígida. Al final lo consiguieron, pero eran unas hostias así como de unos 4 centímetros de diámetro y como de casi medio centímetro de espesor, porque no funcionaba. En cambio, los griegos reciben el pan que trae la gente, no necesita hacer pan ácimo, y entonces con eso hacen la misa. Y entonces es un pan ordinario. También nosotros, ¿qué hacemos con las hostias? Pues son hostias normales, no están consagradas, ¿no? Y entonces existían tradiciones que les atribuían propiedades sobrenaturales. Se decía que durante el tiempo del sumo sacerdote Simón el Justo, un trozo del tamaño de una aceituna saciaba a los sacerdotes, guardando similitudes con la multiplicación de los panes de Jesús. Algunos dicen eso, ¿saben? Que en realidad la gente no se comía un pan completo, pero eso que ellos comían era suficiente para mantenerlos saciados. Durante las 3 fiestas de peregrinación, aquí están, ahora
así bien precisas, Pascua, Pentecostés y los tabernáculos, los sacerdotes sacaban la mesa del pan de la presencia para que el pueblo pudiera ver la mesa. Al elevarla o al levantarla exclamaban: miren qué amor nos ha tenido el Padre. Y este es otro rasgo que no dijimos hace rato. El pan simboliza el amor del esposo divino por su esposa terrenal, Israel, a través de su alianza. Porque es un tema esponsal, ¿saben? ¿Cuál es la función de un esposo? Bueno, era la función tradicional de un esposo en una familia: alimentar a su familia. ¿Cuál es la función del Dios esposo para Israel? Alimentar a su pueblo, proveer. Todavía hoy, cuando los esposos intercambian las arras, que dicen: signo de la bendición de Dios y de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Aunque la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y vivir, también la ley mandaba que los varones viesen el rostro de Yahvé 3 veces al año. Ya lo vimos: Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Al mostrar el rostro, el pan del rostro, Jalem ha panim, aquí solo está panim, porque panim significa entonces ¿qué? Rostro. Los sacerdotes permitían a los fieles cumplir ese mandamiento mediante una teofanía pública. Ya lo dijimos, ¿qué es teofanía? De hecho, desde el 6 de enero andamos arrastrando esa palabreja aquí. La epifanía. Y cuando llegamos al bautismo de Jesús dijimos: esa no es una epifanía, es una teofanía. Padre, la voz, el Hijo que se está bautizando y el Espíritu Santo que desciende en forma de ¿qué? Teofanía. Hace no mucho escuchábamos cómo cuando Salomón consagra el templo, ya no el tabernáculo, sino el templo de Jerusalén, construido en base al tabernáculo, una nube espesa cubre el lugar de tal forma que no pueden seguir ofreciendo sacrificios porque todo se oscurece. Esos son signos de una ¿qué? Teofanía. Entonces fíjense bien cómo aquí lo que el autor está diciendo es: mira, desde el momento en que ellos sacan la mesa y la levantan o levantan el pan y dicen: cuánto amor nos ha manifestado el Padre, porque nos mantiene, porque es el esposo, etc. En realidad no están viendo el pan, están viendo ¿a quién? El rostro de Dios. Jesús saludó al pan de la presencia cuando sus discípulos arrancaron espigas el sábado. Citó el ejemplo de David, quien estando en pureza ritual, lo que les decía, el sacerdote les dice: ¿y cómo están tus muchachos? No, estamos en guerra, así es de que no hemos tenido nada que ver con mujeres. Comió el pan consagrado que solo era para sacerdotes. Jesús argumentó que David tenía derecho por ser sacerdote según el orden de Melquisedec y que él y sus discípulos gozaban de prerrogativas similares. En el mismo incidente de las espigas, Jesús afirmó: aquí hay algo mayor que el templo. Esto implicaba que él mismo era el nuevo tabernáculo, la morada de Dios en la tierra. Y entonces se identifica como el Señor del sábado, sugiriendo su identidad divina, pues solo el Creador es dueño del día de descanso. Fíjense que cuando los escritores hablan sobre por qué los judíos descansan el sábado, si de veras Dios descansó, algunos dicen: bueno, los judíos ya descansaban el sábado y entonces pusieron a descansar a Dios. ¿Por qué descansan los católicos los domingos? Descansábamos porque hoy ya no. Pues porque celebramos la ¿qué? La resurrección. Y Jesús aquí se pone por encima de él: soy más que Dios. La última cena, entonces, no solo fue una nueva Pascua, sino la institución del nuevo pan de la presencia de Jesús, el nuevo pan de la presencia de Jesús. Y el autor pone en comparación las características, lo hace con mucha frecuencia cuando estudia estas cosas, cómo se veía el Antiguo Testamento y cómo Jesús o el Nuevo Testamento pone en paralelo cosas nuevas. 12 panes para las 12 tribus de Israel,
12 discípulos para las 12 tribus. De hecho, cuando hablamos de la Jerusalén del cielo, 12 puertas que representan a los que 12 apóstoles, 12 cimientos, siempre en referencia a los apóstoles. Luego, la presencia de Dios, porque eso es lo que significa el pan. Y entonces, en la última cena estamos hablando de la presencia de Jesús. Una alianza perpetua, una nueva, y Jesús dice eterna alianza. En recuerdo, anamnesis, en la última cena, hagan esto en anamnesis, en recuerdo mío. Comido en la mesa de oro, en la mesa de Jesús, en su reino. Hoy vimos el preludio dramático de la traición en la lectura, ¿no? Ya estamos en la última cena. Justo estamos unos minutos antes en el Evangelio de San Juan, un poco de horas, porque Jesús habla mucho en el Evangelio de San Juan durante la última cena, pero estamos a unos cuantos minutos de que Jesús ahora instituya el nuevo pan de la presencia. Los primeros cristianos, o para los primeros cristianos, entonces, la Eucaristía no era un símbolo, sino el signo de la presencia real de Jesús. El nuevo pan del rostro. Jesús es el nuevo pan del rostro. Ayer concluimos diciendo, Jesús es el nuevo Mesías y al mismo tiempo es el nuevo maná. San Cirilo de Jerusalén explicaba entonces que si Jesús convirtió el agua en vino en Caná, no es increíble que convierta el vino en su sangre. Porque otra vez nos está poniendo en la presencia de ¿quién? De Dios. Este pan celestial de la nueva alianza santifica el alma y el cuerpo, superando el antiguo pan que ahora deja de, ¿se acuerdan? Ya no se necesita el pan de la presencia, como ya no se necesita el maná desde que tenemos los frutos de la tierra nueva que Dios nos regala. Pasa exactamente lo mismo. Desde que de nuevo tenemos el nuevo pan del cielo, el nuevo pan de la presencia, Jesús mismo, el pan de la mesa, ya no se necesita. Él es el nuevo. Hace ya muchos años, como por ahí en el 2004, estaba en una parroquia, Villa Victoria, y esto de la garganta cerrada no sabía, que tenía muchas alergias, un montón de cosas, y entonces con mucha frecuencia se me iba cerrando la voz durante las misas, sobre todo los domingos. Era algo divertido porque me pasé igual. Pero entonces esa vez pues tenía algo de gripe, lo que quieran, y pues o vas, no hay opciones. Entonces me acuerdo que una catequista sabía que el siguiente pueblito que me tocaba, la gente estaba, Dios mío, no se podían estar quietos y no se podían callar. Me gustaba decirles a los niños, abracen a sus mamás para que no se distraigan. Y entonces las señoras entendían que tenían que abrazar a sus cachorritos para que no estuvieran distrayendo y para que pudiéramos por lo menos, porque no había audio. Entonces imagínense afónico, la misa 4 del domingo, la catequista se sube conmigo y dice, padre, me voy contigo porque pues así ya por lo menos canto y no se distrae. Y yo estaba, a ver, hago homilía. Ya saben, en esas promesas que uno se hace, de las que hemos estado hablando todo el tiempo, me había prometido que nunca iba a celebrarse la homilía. Y bueno, ahí voy, más o menos. Y entonces, me acuerdo que termino de leer el Evangelio y pues no podía hablar, estaba con la voz así, sin nada. Y ese silencio que se escuchó fue el que se escuchó de las señoras viendo, sentadas como indígenas en las aguas, porque no había bancas tampoco, sentadas aquí viéndome. Y les digo, ay, ahora sí me sentí como, dice el Evangelio, como Jesús en la sinagoga de Jerusalén, todos los ojos estaban fijos en él. Y me dice la viejita que estaba justo enfrente de mí, ay, padre, si cuando te vemos a ti, lo vemos a él. Creo que fui la mejor homilía que he hecho en la vida. Entonces, el punto es, sí, eso es lo que, el mensaje final que quiero dejarles hoy es, sí, cuando comemos el pan eucarístico, estamos comiendo el pan, el nuevo pan de la nueva
nos pone en la presencia